tal? Muy buen día con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, a nuestro señor rector, el doctor Fabricio Guevara Viejo, a nuestra señora vicerrectora, la doctora Yesenia Cárdenas Cobo, quienes me han dado la oportunidad de poder asistir a esta invitación de quienes organizan este magno evento, Moodle MOOC 2025. En este sentido, yo les he venido a contar, más que a dar una exposición, a contar la experiencia que hemos tenido desde nuestra institución con el uso de diferentes herramientas. Bueno, en este caso, la que nos agrupa el día de hoy aquí, Moodle, y por otro lado, nuestra herramienta institucional o nuestra plataforma institucional, que es nuestro sistema de gestión académico. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito para llegar a mi presentación. Ok, aquí estamos. Bien. El tema que he venido a exponerles el día de hoy es las integraciones claves que pueden existir entre plataformas. En dónde estuvimos y hacia dónde hemos llegado gracias a estas integraciones. Y quiero iniciar, ¿sí? Esto es un poquito lo que vamos a compartir el día de hoy, lo vamos a pasar. Quiero iniciar situándolos en los mismos momentos en los que nosotros estuvimos. Y luego, poderles mostrar qué fue lo que alcanzamos luego de haber tenido o de haber estado tratando de resolver un problema. Imaginen una institución de educación superior que en un periodo de tiempo tiene una modalidad de impartición de clases tradicional, que como bien sabemos, la que normalmente ejecutaban las universidades, era una modalidad presencial. Ahora, a eso quiero que le sumen que en ese mismo periodo de tiempo, esta institución se sumerge a impartir una nueva modalidad de estudios, completamente diferente. Esta modalidad es la modalidad en línea. Y no basta allí, en ese mismo periodo de tiempo, hay otro hito que complica aún más la situación, porque vivimos una pandemia. Entonces, imaginen este cúmulo de situaciones, todos los problemas que pudimos haber tenido en ese determinado momento, todas las dudas, todas las inquietudes que se generaron dentro de la comunidad académica. No solo para los profesores, también para los estudiantes, también para quienes hacíamos de gestores dentro de la institución. Entonces, en ese sentido, es donde a partir de esas grandes interrogantes que se nos manifestaron en ese momento, como por ejemplo, ¿cómo le digo ahora a un profesor que impartía clases presencial que tiene que preparar un curso que lo va a impartir de forma virtual? Porque el resultado de uno de esos hitos que les mencioné fue la virtualización de la educación. ¿Cómo le digo ahora a ese profesor que antes tenía 2, 3, 4 paralelos, que ahora va a tener 10, 12 paralelos? Y que esos paralelos no todos van a ser de los mismos contextos. Quizás del mismo campo, pero de disciplinas diferentes. Entonces, imaginen la situación en la que nos encontrábamos como gestores e imaginen las inquietudes que tenía todo el cuerpo académico. Entonces, ustedes pueden ver ahí algunas otras dudas que se nos presentaban. Y en ese mismo momento también nosotros visionábamos hacia dónde queríamos ir, hacia qué queríamos lograr, cómo queríamos estandarizar nuestros procesos, cómo queríamos estandarizar nuestra imagen institucional, cómo queríamos reducir el ruido visual del estudiante de entrar a un aula virtual de un profesor que la tenía configurado, que la tenía diseñada con un tema, y ese mismo profesor tenía otro paralelo, otra asignatura que tenía su aula virtual diseñada con otro tema. Imaginemos solo color. En el aula virtual su tema tenía colores cálidos, en el otro aula virtual su curso tenía colores más vivos. Entonces, desde ese punto de vista, y con todas esas interrogantes, nosotros la resumimos en una sola. ¿Cómo hacemos para que lo planificado sea realmente lo que sucede en Moodle o viceversa? Ese fue el gran planteamiento que como institución nosotros nos hicimos. Y luego, a partir de aquí vino el sueño. Y si Moodle ya supiera lo que tiene que hacer desde el momento en que se planifique el curso.
Eso fue lo que nos planteamos como pregunta para llegar a lo que llegamos el día de hoy. Ahora, claro, nosotros ya teníamos el proceso, ya teníamos el sueño, ya teníamos la visión, estaba en la mente de cada uno de los gestores, que estábamos en los diferentes procesos correspondientes al ámbito académico y obviamente con la integración del ámbito tecnológico. Pero recordemos que conforme a la ideación que les dije al inicio, tenemos a alguien con quien necesitábamos trabajar fuertemente porque teníamos que construir esa relación de confianza. ¿Quién era ese alguien? El docente, el personal académico. Muchos de los que están aquí habrán quizás estado en el mismo momento que yo estoy compartiendo con ustedes, como docentes, claro. Y habrá sido, quizás para unos más fácil, para otros un poco más difícil, esa transición y esa inclusión de esa nueva modalidad de estudio que es la modalidad en línea. O ese traspaso de que yo estaba trabajando de forma presencial, que ya estaba acostumbrado a llegar a mi aula de clases, tener mi pizarrón, tener mi marcador, graficar todo en mi pizarrón que yo quería exponer a mis estudiantes, y ahora tener que hacerlo a través de plataformas, tener que planificar todo un curso virtual a través de Moodle, que quizás antes no lo utilizaba de esa manera, lo conocía pero no lo empleaba. Necesitábamos construir una base para poder llegar a eso. Necesitábamos construir esa relación de confianza. Necesitábamos darle al profesor la credibilidad que lo que le estábamos proponiendo iba a ser muy funcional, iba a ser muy dinámico y que iba a optimizar de cierta forma su proceso de planificación académica. Entonces ahí empezamos con un trabajo verdaderamente titánico. En primera instancia, un trabajo documental. Construimos muchos instrumentos académicos, que en el caso de nosotros los hemos denominado como lineamientos, como protocolos, como formatos, con el objetivo de que todo lo que íbamos a implementar pudiera estar documentado y que el profesor pudiera tener esas reglas claras y ese conocimiento para que cuando lo lleváramos a la practicidad de la implementación tecnológica en las plataformas, él sienta la seguridad de lo que iba a usar. Adicionalmente, luego de que ya teníamos lo literal, todo lo escrito, pasamos también a diseñar requerimientos funcionales, donde teóricamente describíamos cuáles queríamos que fueran esas funcionalidades y esas acciones que necesitábamos que, en primera instancia, nuestra plataforma de gestión académica pudiera realizar. Y luego sí, todo esto enfocado desde la calidad educativa, enfocado desde un deseo de estandarización que teníamos como institución, enfocado en la mejora continua, enfocado también en la internacionalización, porque ya pensábamos en ese entonces, situados años 2020, 2021, en ese gran reto de la internacionalización. Entonces, con ese proceso construido, o con esa base que teníamos, llegamos a la integración de nuestras plataformas. Esa integración que ha sido pues, para nosotros un éxito porque nos ha permitido optimizar tiempos, optimizar procesos, optimizar reportes, optimizar muchas aristas dentro del ámbito académico-administrativo, se logra a través de una comunicación entre nuestro sistema de gestión académica, que es el SGA, y la plataforma Moodle. ¿Cómo logramos esta comunicación? Bueno, muchos de los que están aquí presentes tienen el perfil tecnológico y saben y conocen de los web services. Yo no le voy a dar una definición técnica porque no es mi campo, pero solo les voy a indicar qué es lo que es un web service. Imaginemos dos personas que hablan dos lenguajes completamente distintos. El web service es ese traductor que hace que estas dos personas se puedan entender y pueda haber allí un intercambio. Eso es lo mismo que hemos hecho nosotros a nivel de plataforma. Hemos creado, bueno, algunas de estas web services son nativas de Moodle, que ya existían, y hemos creado o hemos desarrollado otras específicas conforme a las necesidades que nosotros teníamos. Por ejemplo, en el caso de Moodle, ya habían algunas web services o APIs que permitían la creación masiva de aulas
permitían el enrolamiento de los participantes, pero asimismo también hemos trabajado en el desarrollo de unas necesarias para nosotros, como por ejemplo, llevarnos la planificación del profesor hacia el aula virtual y tenerla embebida en Moodle. Hacer la planificación del profesor desde nuestro sistema de gestión académico y llevarla a Moodle. Poder controlar la ejecución de esa planificación del profesor que la tiene en Moodle. Y ustedes dirán, ¿por qué en mi presentación hay esa imagen de esa especie de dos walkie-talkie? El día de ayer, en una de las charlas, alguien dijo, nosotros también hemos integrado nuestras plataformas. Mi plataforma alimenta Moodle, pero todavía no hemos logrado que yo pudiera tener retorno. Bueno, en esta experiencia nuestra, nosotros sí tenemos una comunicación bidireccional. Es decir, desde mi SGA envío datos a Moodle y desde Moodle traigo datos a mi SGA. ¿Qué me ha permitido eso? Operativizar reportes, poder hacer seguimiento de estudiantes, poder de cierta forma tener toda una estructura dentro de mi plataforma propia, pero que se alimenta con la información operativa que hay en Moodle. Porque es ahí donde está la operatividad del día a día del profesor y del estudiante en el desarrollo ya de la asignatura. Es en Moodle donde el estudiante ingresa a ver los recursos, es en Moodle donde el estudiante ingresa a cumplir con sus actividades, ¿verdad? Pero es en el SGA donde yo tengo toda esa estructura que el profesor necesita para llegar a esos procesos. ¿Qué me ha permitido esta integración de plataformas? Bueno, veamos primero a nivel de profesor. A nivel de profesor, imagine que usted antes se tardaba, qué sé yo, 2 o 3 días en construir un curso dentro de Moodle, ¿verdad? Porque le daba una estructura, porque hoy ingresaba, le ponía una cosa, mañana ingresaba, eso ya no le gustaba, y le cambiaba y le ponía otra imagen, etc. En el caso nuestro, con esta integración, como hemos logrado una estandarización, que ya les voy a mostrar, o les voy a dar una pequeña muestra de aquello, el profesor no se tiene que preocupar por eso. El profesor se tiene que preocupar por su esencia como profesor, que es realizar una buena planificación, realizar un buen sílabo, donde pueda colocar todos los atributos correspondientes, todos los recursos que va a utilizar, cuáles van a ser sus metodologías que va a implementar, cuáles van a ser sus estrategias con las que va a impartir cada una de sus clases, cuáles van a ser esas actividades con las que va a evaluar si el estudiante alcanzó o no alcanzó el resultado de aprendizaje establecido por una unidad o el resultado de aprendizaje planteado para el objetivo de la clase. Ya eso dependerá de la estructura que tenga cada una de las instituciones. Y es en eso en lo que él se centra. Y con esta integración que hemos realizado, un profesor que antes se tardaba 3, 4, 5 días en planificar un curso, el día de hoy lo hace en menos de un día. Todos conocemos la estructura de Moodle, todos sabemos agregar una actividad dentro de Moodle. Sabemos que para poder llegar a eso tenemos que dar más de 2, 3 clics para poder construir esa actividad. Y tenemos muchas configuraciones allí, claro, todas importantes, pero quizás no todas necesarias para una determinada actividad. Entonces, en esa maraña de configuraciones, el profesor tardaba demasiado. Sintetizamos ese proceso para que él ya no lo haga desde Moodle. Tenemos la funcionalidad de Moodle, pero él lo hace desde nuestro sistema de gestión académica. Entonces, ¿qué hemos realizado ahí? Hemos optimizado tiempo para el profesor, hemos establecido criterios y reglas específicas para que dentro de la base de la autonomía del profesor, él pueda construir las diferentes actividades. Hemos simplificado pues, esa construcción de actividades, obviamente. Le permitimos al profesor tener ese feedback de sus estudiantes de lo que operativamente ellos realizan en Moodle dentro del SGA. Y esos son algunos de los resultados que hemos tenido en el ámbito del profesor. En el ámbito institucional, entonces, imagínense, ¿qué pasaba antes del 2018, 2019? ¿Qué pasaba por allá? Un profesor, yo le decía, ok, tu distributivo va a estar configurado o va a tener 6 paralelos, de los cuales 2 son de una asignatura, otros de otra asignatura, otros de otra asignatura y los otros 2 son de otra asignatura.
Entonces ese profesor tenía 4 asignaturas con 6 paralelos que tenía que ir a crear sus aulas virtuales, ¿sí? Nosotros le quitamos ese trabajo que para nosotros es operativo el profesor y que le resta tiempo verdadero de lo que debería hacer en el marco de sus funciones como profesor. Desde nuestra institución nosotros creamos masivamente las aulas virtuales, entonces creamos 500, 600, 700 aulas virtuales en menos de 24 horas. Esas aulas virtuales ya llegan al profesor con los participantes enrolados, embebida su planificación ya a nivel de sílabo dentro del aula virtual. Obviamente tenemos unas aulas virtuales estandarizadas en el sentido de que todas tienen el mismo formato, todas tienen el mismo template y el mismo tema. Y asimismo, pues, tenemos información al instante sobre los procesos que se ejecutan dentro del aula virtual. Estas integraciones también nos han permitido poder realizar muchas otras procesos como la aplicación de exámenes. Configuramos toda la planificación en nuestro sistema académico, lo ejecutamos todo desde Moodle. Moodle nos devuelve los resultados a nuestro sistema de gestión académico. Podemos hacer el seguimiento, podemos hacer la retroalimentación, podemos hacer el control completo. Aquí ustedes pueden ver muy brevemente en nuestro sistema de gestión académico la planificación del profesor y cómo él lo ve dentro de Moodle. Esto reduce el ruido visual del profesor, del estudiante y de cualquier persona que entre o ingrese a nuestras plataformas institucionales, ya que si se cambia de paralelo, si se cambia de materia, si es otro profesor, si es otra asignatura, pues el estudiante va a seguir teniendo la misma estructura de vista, la misma estructura de curso. Perspectivas futuras, hacia dónde queremos llegar, y creo que es el sueño de todos, integrar pues también dentro de nuestra plataforma lo que es inteligencia artificial. Actualmente ya está regularizado dentro de nuestra institución no la prohibición, sino el uso ético de la inteligencia artificial para todos los actores de la comunidad universitaria. En ese sentido, el siguiente paso o el reto que nos hemos propuesto es que estos procesos que ya están integrados entre plataformas tengan el apoyo de la inteligencia artificial, que el profesor pueda tener como herramienta para el momento de que va a estructurar una actividad, que la inteligencia artificial ya esté allí, embebida dentro de nuestra plataforma y le pueda dar las pautas de la posible actividad que él puede preparar para sus estudiantes. Y quiero finalizar dejándoles estas 2 reflexiones. En primera instancia, que Moodle, si bien es cierto, no es el destino, pero sí es el puente que une planificación, aprendizaje y futuro. Moodle, por sí solo, ya es una herramienta muy poderosa, pero su posibilidad de integrarlas con muchas otras plataformas, el día de hoy yo les he mostrado la integración con nuestra plataforma, pero asimismo se puede integrar con muchas otras plataformas, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams, tantas plataformas existentes que podemos utilizar en el ámbito de la educación y que Moodle permite su integración. Imagínense, si por sí solo ya es poderoso, integrado a otras plataformas, pues se convierte en un monstruo de herramienta para la educación. Y finalmente, decirles que la educación básicamente no es que debe adaptarse a la tecnología, es la tecnología la que debe adaptarse a las necesidades que tenemos dentro de la educación. Muchas gracias por su atención y por permitirme compartir mi experiencia.